Hola chicos, ¿cómo andan? Bueno, en este video vamos a hacer un repaso general de la tabla y vamos a hablar de cómo se ordenan los elementos y cómo se clasifica la tabla. Bien, ¿qué es lo primero que vemos cuando abrimos una tabla periódica? Vemos un montón de colores. ¿Esos colores están por algo o qué piensan? ¿Están por algún motivo o están de manera azarosa? No, los colores diferencian ciertas clasificaciones, ciertas características de los elementos que después las vamos a ver. No es que están de distintos colores las tablas por cualquier cosa. Y después lo primero que vemos es las letras negritas de los símbolos de los elementos, ¿sí? Que son las abreviaciones. Bien, ¿cómo organizamos los elementos? O mejor dicho, ¿cómo se organizan dentro de la tabla periódica los elementos? Se organizan en grupos y en periodos. Vamos a ver qué es cada cosa. ¿Cómo encontramos un grupo? Bien, los grupos son todas las columnas verticales de la tabla periódica, ¿sí? Los grupos son todas las columnas verticales de la tabla periódica. ¿Cuántos grupos tiene la tabla periódica en total? Tiene 18 grupos, fíjense. 18 grupos, ¿sí? Acuérdense, los grupos son todas las columnas verticales. ¿Qué tienen en común los elementos que están en un mismo grupo? Es decir, ¿se ubican en un mismo grupo porque sí? No, tienen que tener algo en común. ¿Qué tienen en común? Que siempre en el último nivel de energía tienen la misma cantidad de electrones, ¿sí? No importa el nivel de energía, porque van a tener distinto nivel de energía. Pero todos los elementos que se encuentran en un mismo grupo tienen en común que en el último nivel de energía tienen la misma cantidad de electrones. Eso lo pueden corroborar haciendo configuración electrónica para los que ya vieron ese tema. Y después los elementos también se organizan en períodos. ¿Qué son los períodos? Son todas las líneas horizontales. ¿Ven? Son todas las líneas horizontales en las que se ordenan los elementos. ¿Cuántos periodos hay en total? 7. Fíjense, periodo 1, periodo 2, periodo 3, 4, 5, 6 y el periodo 7. ¿Sí? ¿Qué tienen en común los elementos que se encuentran en un mismo periodo? Que tienen la misma cantidad de niveles de energía. ¿Sí? Es decir, que si nosotros nos paramos en el periodo 3, si yo agarro al sodio y agarro al cloro y les hago la configuración electrónica, nos damos cuenta que tienen la misma cantidad de niveles. La misma cantidad de niveles de energía. ¿Sí? Y cuando yo hablo de niveles de energía, también lo podemos asociar cuando dibujamos los modelos atómicos de Bohr. Los niveles de energía son todas esas órbitas circulares que ustedes dibujan para dibujar luego los electrones, ¿sí? Bien, vamos a ver un poco cómo se clasifica la tabla periódica. La tabla periódica, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar a la izquierda los metales y a la derecha vamos a encontrar los no metales. Acá en el grupo 18 vamos a tener a los gases inertes o gases nobles. ¿Qué son esos gases nobles? Son aquellos elementos que ya tienen 8 electrones en su último nivel de energía, ya completaron la regla del octeto, es decir, que son estables, ¿sí? Después tenemos los no metales, que son estos. Acá voy a poner la mano acá para que no se confundan, ahí tienen a los no metales. Y acá tenemos a los metales, estos también son metales, que ahora les voy a decir qué son. Y acá tenemos al hidrógeno. El hidrógeno, no quiero que se confundan, es un no metal. ¿Pero por qué está acá? Está acá por cómo es la configuración electrónica del hidrógeno. El hidrógeno tiene un solo electrón, es decir, que tiene un solo nivel de energía. Entonces, de acuerdo con su configuración electrónica, forma parte del grupo 1, pero solo por eso, es un no metal, ¿sí? Pertenece a los no metales. Eso lo quiero aclarar para que no se confundan. Vamos a ver algo más de la tabla periódica, otro tipo de clasificación que también se usa, que la tienen que conocer, que es la siguiente.
así como nosotros tenemos en el grupo 18 los gases nobles, gases inertes, el grupo 17 vamos a encontrar otros elementos que son no metales, pero que también se los conoce al grupo 17 como el grupo de los halógenos. Después en el grupo 1 tenemos aquellos metales que se los conoce como metales alcalinos. Y en el grupo 2 están aquellos metales que se los conoce como metales alcalinos térreos. Acá tenemos los metales de transición o elementos de transición. Y acá tenemos los metales o elementos de transición interna. ¿Qué es esto que está acá? Fíjense que acá se lo conoce como los lantánidos y estos son los actínidos, ¿sí? Fíjense, voy a acercar el celular. Fíjense, acá está el lantano y acá está el actinio. Fíjense el número atómico. Tiene número atómico 57. Si vamos a la tabla periódica, yo acá tengo el bario, que tiene número atómico 56, y después le sigue el lantano, con número atómico 57. Lo que pasa que en un mismo casillero no iban a entrar todos estos elementos. Entonces por eso se los ubicó acá debajo de la tabla. ¿Sí? Acá fíjense lo que pasa con el actinio, tiene número atómico 89 y el radio tiene número atómico 88. Fíjense que salta del número atómico 88 al 103. No es que está incompleta la tabla, sino que del radio de número atómico 88 saltamos al actinio de número atómico 89. Entonces a estos se los conocen como los elementos actínidos. Y después sí vuelve a continuar la tabla periódica. ¿Sí? Se los quería marcar. Son metales también, se los conoce como metales de transición interna. Pero se los pone acá porque no entraban en un mismo casillero en la tabla periódica. Bien. ¿Cuántos elementos tiene en total la tabla periódica? Tiene 118 elementos. Hace 2 años se había encontrado otro elemento, pero no fue agregado a la tabla. Y muchas más noticias de eso no tengo, pero se había encontrado otro elemento. No lo agregaron a las tablas periódicas, que yo sepa hasta el momento. Bien, ¿cuántos elementos tiene la tabla periódica? 118. De todos estos elementos, que son 118, ¿cuántos son? O mejor dicho, ¿cuántos son naturales? ¿Cuántos de estos 118 fueron encontrados en la naturaleza? Solo 92. ¿Sí? Y vamos a buscar al 92, ¿que cuál es? Es el uranio, ¿sí? 92 elementos fueron los que se encontraron en la naturaleza. El resto de los elementos del 92 al 118 fueron encontrados en el laboratorio. ¿Sí? ¿Mediante qué fueron creados? Mejor dicho, mediante reacciones nucleares. Pero de estos 118 elementos, solo 92 fueron encontrados en la naturaleza, el otro fueron creados en los laboratorios por reacciones nucleares. Eso quería que lo sepan. Después hay algunas tablas que tienen estos últimos elementos en gris o en otro color, que son los elementos raros. No tienen muchas características, por eso se le dice elementos raros o desconocidos. A mí me gusta llamarle más elemento desconocido. No tienen muchas características al respecto de esos elementos, ¿sí? Y otra cosita que les quería contar es que, ¿cómo marcamos la diferencia entre estos elementos que fueron encontrados en la naturaleza y los que fueron creados en el laboratorio? Fíjense, hasta el uranio, que es el número atómico 92, fueron encontrados en la naturaleza. Se dice que del uranio para atrás se conoce como los transuránidos, ¿sí? Los que vienen luego del uranio. Los transuránidos son los que fueron creados en el laboratorio mediante reacciones nucleares, ¿sí? Es otra manera de recordarlos. Y otra de las cosas que le quería comentar es que hay un grupo de elementos
que forma parte, ¿sí?, de los no metales y otros de los metales, que se conoce como metaloides. Fíjense, voy a acercar el celular y acá están en verde. Otras tablas no los tienen marcados, otros tienen solamente una escalera formada o en otro color. Fíjense, ¿quiénes forman parte de los metaloides? Estos elementos que están en verde. Pero a su vez, fíjense, si yo pongo la mano acá, como hice antes, tanto el boro, el silicio y todos los que siguen son no metales. Inclusive, si vemos el germanio, ¿sí?, y el antimonio, son metales, ¿sí?, pero están marcados acá en verde porque se los conoce como metaloides, porque son elementos que tienen características de no metales y de metales. Suelen reaccionar químicamente como un no metal, pero por ejemplo, en una característica general, por mencionar una, son buenos conductores del calor y de la electricidad como son los metales. A ver, son mejores conductores del calor y de la electricidad que los no metales, que no lo conducen, pero si los comparamos con los metales, no conducen el calor y la electricidad tan bien como un metal. Por eso también se los conoce como semimetales. Comparte características de ambos grupos de elementos. Pero si vamos a una generalidad, nosotros sabemos que estos son los no metales, ¿sí? Pertenecen estos al grupo de los no metales y estos tres al grupo de los metales. Pero sepan que también se los conoce a esos grupos que forman la escalerita como metaloides o semimetales por las características que recién les mencioné.